¿Alguna vez has sentido que el mundo está en tu contra? Que sin importar lo que hagas, las opiniones de las personas, las circunstancias y los desafíos parecen arrastrarte hacia abajo? ¿Y si te dijera que el problema no está allá afuera, sino adentro de ti? Carl Jung, una de las mentes más grandes en psicología y espiritualidad, descubrió un secreto que pocos llegan a comprender realmente. Nada ni nadie puede afectarte a menos que tú se lo permitas. Y hoy vas a aprender cómo recuperar el control. La Biblia nos advierte sobre los peligros de dejarse influir por fuerzas externas. En Santiago 1:8 se dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto explica por qué la mayoría de las personas se sienten perdidas, inseguras y fácilmente influenciables. No han dominado su mundo interior. Pero aquí está la verdad. Tú estás destinado a ser inquebrantable. Las enseñanzas de Jung, combinadas con una profunda sabiduría espiritual, revelan cómo liberarte del miedo al juicio, de la dependencia emocional y de las ilusiones que te mantienen atrapado. Cuando comprendas estos principios, ya no serás controlado por la validación externa, la autocrítica o el caos del mundo. Finalmente, te pondrás en tu verdadero poder. Pero antes de profundizar, déjame preguntarte, ¿alguna vez te has sorprendido cambiando quién eres solo para encajar? Si es así, necesitas escuchar lo que sigue. Y si es la primera vez que estás aquí, asegúrate de suscribirte. Muchas personas ven estos videos y no se suscriben, y no querrás perderte las próximas revelaciones que podrían transformar por completo tu vida. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que aprenderás hoy podría ser la clave para desbloquear la fortaleza espiritual que has estado buscando. Llega un momento en la vida en que parece que todo conspira contra nosotros. Las personas decepcionan, las circunstancias cambian, y hasta el universo parece indiferente a nuestras luchas. En esos momentos de desesperación, uno puede sentirse como un simple peón en un inmenso juego cósmico. Pero, ¿es realmente el mundo el que se opone a ti, o es tu propia percepción la que está moldeando esa realidad? Carl Jung enseña que lo que sucede afuera a menudo es un mero reflejo de lo que ocurre en nuestro interior. Cuando internalizamos la negatividad, la proyectamos inconscientemente sobre el mundo, creyendo que cada desafío es un ataque personal. Pero aquí está la verdad. Ninguna fuerza externa puede dañarte de verdad a menos que tú se lo permitas. El camino místico revela que nada tiene poder sobre tu alma a menos que tú se lo concedas. Piensa en Jesús en el desierto. Después de ayunar durante 40 días, fue tentado por el enemigo. Mateo 4:1-11. Satanás no lo forzó a someterse. En cambio, intentó manipular su percepción ofreciéndole poder, validación y confort. Pero Cristo se mantuvo firme. Él sabía que la verdadera fortaleza no proviene del control del mundo exterior, sino del dominio del interior. Del mismo modo, cuando la vida te arroja adversidades, no son las circunstancias las que definen tu experiencia, sino la forma en que respondes a ellas. La espiritualidad enseña que cada prueba encierra una lección, y la clave para superarlas no es resistirse, sino comprenderlas. Imagina a alguien que culpa constantemente al mundo por sus desventuras. Cree que la sociedad, la economía o incluso sus errores del pasado lo han condenado para siempre. Pero ¿qué pasaría si cambiara su perspectiva? ¿Y si, en 1970, lugar de ver oposición, viera una oportunidad de transformación? Muchos que siguen un camino espiritual llegan a comprender que las dificultades de la vida no están destinadas a destruir, sino a refinar. El universo no conspira contra ti. Al contrario, te presenta las experiencias exactas que necesitas para crecer. Carl Jung habla de la individuación, el proceso de volverse íntegro integrando cada aspecto del ser, incluso los dolorosos. Al abrazar las adversidades en lugar de resentirlas, uno se acerca a la verdadera sabiduría. Seamos realistas. A veces parece que todo se desmorona. Eso es humano. Incluso los más grandes maestros espirituales se sintieron abandonados en ocasiones. El mismo Jesús en la cruz exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Sin embargo, en ese preciso instante, Él estaba cumpliendo su misión divina. Lo mismo nos sucede a nosotros. Lo que parece destrucción puede de hecho ser la alineación divina. La comprensión mística del Ibsen-Tesi, sufrimiento es que a menudo es el universo empujándonos hacia un camino superior. Las pruebas que hoy parecen insoportables pueden ser, en realidad, las experiencias que conducen a la liberación interior. Entonces, ¿qué haces cuando sientes que el mundo está en tu contra? Primero detente, respira, mira hacia adentro, pregúntate,
¿Es esto una oposición real o una invitación al crecimiento? Comienza a cambiar tu mentalidad de víctima a empoderamiento. Comprende que las circunstancias externas no tienen autoridad sobre tu espíritu. Como un barco en medio de una tormenta, los vientos pueden rugir, pero es el capitán, tu conciencia, quien decide la dirección. Y aquí está el secreto. Cuando dominas tu mundo interior, el exterior pierde su agarre sobre ti. Lleva este entendimiento un paso más allá. ¿Cómo cultivas este dominio interior? Ahí es donde entra el principio clave de Jung, el autoconocimiento. Hay una razón por la cual los más grandes sabios, místicos y maestros espirituales a los Sots, largo de la historia, han enfatizado una verdad fundamental. Conócete a ti mismo. Sin autoconocimiento, uno permanece vulnerable al caos del mundo exterior, vagando sin rumbo, fácilmente influenciado por las circunstancias y las opiniones ajenas. Carl Jung comprendió esto profundamente. Enseñó que nuestras mentes no son meras estructuras racionales, sino paisajes intrincados llenos de deseos ocultos, miedos y patrones inconscientes. Lo que no entendemos de nosotros mismos nos controla. Pero, cuando iluminamos nuestro mundo interior, recuperamos nuestro poder. El universo responde no a lo que finges ser, sino a lo que verdaderamente eres en lo más profundo. Piénsalo. ¿Cuántas veces reaccionan las personas por emoción en lugar de por comprensión? ¿Cuántas veces confunden sus respuestas condicionadas con su auténtico yo? El mismo Jesús demostró dominio propio a través de un profundo autoconocimiento. Conocía su misión, su propósito y su identidad como Hijo de Dios. Por eso, ningún insulto, traición u oposición pudo sacudirlo. Su fortaleza no provenía de la validación externa, sino de la certeza absoluta de quién era. Esto es precisamente lo que expone Jung. El proceso de individuación, el viaje hacia la integridad al integrar todos los aspectos del yo, tanto luz como sombra. Muchos se resisten a este viaje porque implica enfrentar verdades incómodas. La psique humana es compleja, como un iceberg, con la mayor parte de su sustancia oculta bajo la superficie. Jung llamó a Pisenosis esto el yo sombra, aquellos aspectos de nuestra personalidad que negamos, reprimimos o proyectamos en los demás. ¿Has notado alguna vez que los rasgos que más te molestan en otros son a menudo los que tú mismo luchas por reconocer? Eso es la proyección en acción, uno de los mayores trucos del ego. Cuanto más te niegas a reconocer tu sombra, más poder tiene sobre ti. La vía espiritual enseña que la verdadera libertad no se encuentra negando estos aspectos ocultos, sino integrándolos. Después de todo, incluso la oscuridad cumple un propósito en el gran diseño del universo. Esta idea no es nueva. En Mateo 7:3-5, Jesús habla sobre la hipocresía de juzgar a los demás. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en el tuyo? Esa es la esencia del trabajo con la sombra. Reconocer que lo que te molesta en otros puede ser un espejo que revela algo sobre ti mismo. Pero enfrentar la sombra es incómodo y el ego se resiste a toda costa. Te convence de que eres mejor que los demás, de que el problema siempre está afuera. Y sin embargo, el verdadero crecimiento solo comienza cuando dejas de huir de ti mismo. Integrar la sombra no significa entregarte a la negatividad. Significa reconocer y aceptar todos los aspectos de tu ser. Significa entender que eres tanto luz como oscuridad, fortaleza y debilidad, divino y humano. El universo no rechaza ninguna parte de ti. ¿Por qué deberías hacerlo tú? Cuanto más abraces tus aspectos ocultos, menos poder tendrán sobre ti. Ya no reaccionarás impulsivamente ante las emociones ni permitirás que heridas inconscientes dicten tus acciones. En su lugar, avanzarás con mayor conciencia, equilibrio y paz interior. Pero la integración de la sombra es solo un paso. Más allá del ego y de la sombra yace algo aún mayor, el proceso de individuación, el camino hacia la totalidad. Jung describió esto como el objetivo supremo del desarrollo humano, el viaje hacia la realización e integración plena de cada parte de la psique. Esto no es automejoramiento en el sentido convencional, es autorrealización, un profundo despertar espiritual en el que trasciendes el condicionamiento social y las limitaciones personales para descubrir quién eres realmente. La mayoría de las personas nunca llegan a este nivel porque requiere un coraje inmenso. Significa cuestionar cada etiqueta, cada creencia, cada limitación que has aceptado inconscientemente como verdad. Desde el momento en que nacemos, el mundo nos dice quién debemos ser. Padres, escuelas, religiones y culturas moldean nuestra identidad, a menudo imponiendo creencias y valores que pueden no estar alineados con nuestra verdadera naturaleza. El proceso de individuación te exige desprenderte de esas capas y preguntarte, ¿cuáles de estas creencias son realmente mías?
y cuáles simplemente me fueron impuestas. Esa es la diferencia entre conformarse y despertar. Individuarte es dejar de vivir según las expectativas y comenzar a vivir desde una verdad interior. Es el momento en que dejas de ser un reflejo del mundo y te conviertes en una luz propia. La espiritualidad ha enfatizado durante mucho tiempo la importancia de este viaje. En Romanos 12:2 encontramos: no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Esa transformación es la individuación, la ruptura de patrones inconscientes y el abrazo de una existencia consciente. Pero este camino no es fácil. A menudo implica una crisis espiritual, un tiempo en que las viejas identidades se desmoronan y emergen nuevas verdades. El ego resiste este cambio, aferrándose a la familiaridad y temeroso de la disolución. Pero, ¿y si la disolución del falso yo es la clave misma para la liberación? Aquellos que atraviesan la individuación experimentan un cambio profundo. Ya no buscan validación en los demás porque han encontrado su fundamento interior. Ya no temen la incertidumbre porque han aprendido a confiar en el universo y en su plan. Ya no viven divididos, una persona en público y otra en privado, porque han integrado todas sus partes. Ese es el camino de la verdadera libertad. No se trata de convertirse en alguien nuevo, sino de recordar quién fuiste siempre, por debajo del condicionamiento, del miedo y de las ilusiones. Sin embargo, la individuación no es el paso final. Una vez que te liberas del dominio del ego y abrazas la totalidad de tu ser, surge un nuevo desafío: vivir con plena conciencia. Aquí es donde comienza el verdadero trabajo, no en aislamiento, sino en la capacidad de incorporar esta nueva sabiduría en la vida cotidiana. Y para ello, es necesario dominar el arte de la autoobservación y del pensamiento intencional. La mayoría de las personas son prisioneras de sus propias mentes. No piensan, simplemente son sus pensamientos. Sus mentes funcionan en piloto automático, repitiendo los mismos ciclos de preocupación, autocrítica y negatividad, sin detenerse a cuestionar quién está realmente al mando. Pero aquí está la verdad. La capacidad de observar tus propios pensamientos es el primer paso hacia la verdadera libertad. Si puedes ver tu mente en acción, ya no estarás completamente identificado con ella. Y en el momento en que creas esa distancia, el ego comienza a perder su agarre. Carl Jung enfatizó que la conciencia es la clave de la transformación. El problema es que la mayoría acepta sus pensamientos como verdades sin cuestionarlos. Creen cada miedo, cada inseguridad, cada pensamiento autocrítico que surge. ¿Y si estos pensamientos no son más que programas, funcionando en base a experiencias pasadas? ¿Y si no son la realidad, sino simples respuestas condicionadas? Los místicos y maestros espirituales de todas las épocas han señalado la misma solución: conviértete en el observador, no en el prisionero de tu mente, como enseña 2 Corintios 10:5. Tomamos cautivo todo pensamiento para hacerlo obediente a Cristo. Esto no es represión, es dominio consciente, una decisión. Las maneras más poderosas de liberarte del pensamiento inconsciente es escribir tus pensamientos. Al plasmarlos en papel, creas un espacio entre tú y ellos. De repente, ya no son abrumadores, son simplemente palabras en una página. Pruébalo. Durante una semana, anota los pensamientos más comunes que cruzan tu mente. Analízalos como si pertenecieran a otra persona. ¿Aceptarías el consejo de un amigo que constantemente duda de ti, te critica y te llena de miedo? Si no, ¿por qué escuchar esa voz interna? El universo no quiere que seas esclavo de una mente moldeada por el miedo y la limitación. Otro método es el diálogo interior intencional. Hablar contigo mismo con conciencia en lugar de dejar que los pensamientos se desborden. En lugar de reaccionar emocionalmente, pregúntate: ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Es cierto? ¿Me sirve? El cuestionamiento consciente interrumpe los bucles negativos y los reemplaza con claridad. Jesús mismo utilizaba preguntas como herramienta para despertar. En Mateo 6:27 preguntó: ¿podéis pues añadir a vuestra estatura un codo? La respuesta es obvia, pero ¿cuántas personas permiten que la preocupación las consuma a diario? Liberarse requiere no solo fe, sino disciplina mental. La autoobservación no consiste en silenciar los pensamientos, sino en no permitir que te controlen. La diferencia entre quienes sufren y quienes son libres no es la ausencia de pensamientos negativos, sino la capacidad de verlos como lo que son: nubes pasajeras en el tienes cielo, y no el cielo mismo. Y una vez que comienzas a practicar esto, ocurre algo milagroso. El ruido de la mente se aquieta, la tensión del alma se disuelve y emerge una sabiduría más profunda. Es entonces cuando te abres a algo mayor, a los susurros del inconsciente, a las señales del universo y a los mensajes ocultos en la sincronicidad.
¿Alguna vez has experimentado una coincidencia tan precisa que sentiste como si el universo te hablara directamente? Quizá estabas pensando en alguien y esa persona te llamó. Tal vez un libro se cayó de la estantería en el preciso momento en que necesitabas su mensaje. O quizá seguiste viendo el mismo símbolo una y otra vez, como si la realidad te empujara hacia una revelación. Carl Jung llamó a esto sincronicidad, la conexión significativa entre eventos externos y experiencias internas. Es el puente entre la mente consciente y el inconsciente, entre lo visible y lo invisible. Y quienes aprenden a reconocerlo, comienzan a comprender que la vida no es azar, sino comunicación. Jung creía que las sincronicidades no eran simples coincidencias, sino reflejos del inconsciente colectivo, un vasto campo espiritual y psicológico donde existen símbolos, arquetipos y verdades ocultas más allá de la experiencia individual. Los antiguos lo comprendían bien. Místicos, profetas y buscadores a lo largo de la historia han hablado de señales y presagios, de mensajes tejidos en el tejido de la existencia. Incluso la Biblia está llena de momentos de sincronicidad divina, como cuando Felipe encontró al eunuco etíope en Hechos 8:26-40. No fue coincidencia, sino la alineación de eventos destinada a revelar una verdad mayor. El universo habla, pero la mayoría está demasiado distraída para escuchar. La clave para desbloquear la sincronicidad es la conciencia. ¿Alguna vez pediste una señal y al instante la recibiste, solo para descartarla como coincidencia? El ego resiste el significado porque implica algo que va más allá de su control. Te dice que los patrones son simples trucos de la mente, que la intuición es poco fiable, que la vida es aleatoria. Pero quienes verdaderamente entienden la espiritualidad saben lo contrario. Cuanto más prestas atención, más ves. Cuanto más confías, más responde el universo. La mente abierta a la sincronicidad se convierte en un receptor, sintonizado con una frecuencia superior de guía y sabiduría. ¿Cómo cultivas esta conciencia? Primero, presta atención a las repeticiones. Si un número, símbolo o frase sigue apareciendo en tu vida, no lo ignores. Escríbelo. Pregúntate, ¿qué estaba sintiendo o pensando cuando lo vi? Los patrones son mensajes. Segundo, confía en tu intuición. Ese saber profundo que existe más allá de la lógica. Si algo se siente significativo, probablemente lo sea. Finalmente, practica pedir y esperar respuestas. Cuando buscas significado, el universo lo revela. En Mateo 7:7, Jesús dice, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis». Aquellos que viven alineados con esta verdad no descartan las señales como simples accidentes, sino que las abrazan como susurros de algo mayor. Una vez que comienzas a notar la sincronicidad, empiezas a ver la vida de otra manera. Comprendes que no estás separado del universo, sino que eres parte de él, entretejido en su misma esencia. Y cuando esa realización echa raíces, sucede algo profundo. El ego se debilita, la ilusión del control se desvanece y surge una nueva forma de ver. Ya no solo te mueves a través de la vida, co-creas, escuchas, respondes y despiertas a un nuevo nivel de conciencia. Y aquí es donde ocurre el mayor cambio, el momento en que trasciendes el ego, el miedo y despiertas a tu verdadero yo. El paso final en este viaje no consiste en escapar de la mente, sino en aprender a vivir más allá de su control. Liberarte de la ilusión del ego, integrar la sombra y abrazar la sincronicidad conducen a una realización última. No eres simplemente una mente ni solo un cuerpo, eres algo mucho mayor. El mundo te enseña a verte como algo pequeño, separado e impotente. Pero en el instante en que despiertas a la verdad, ves que estás profundamente conectado con el universo, con la inteligencia divina, con algo infinitamente vasto y vivo. Ese es el momento de la verdadera transformación. Jung entendió que la mayor ilusión es identificarse con el pensamiento. La voz en tu cabeza, la que juzga, duda y teme, no es tu verdadero yo. Cuando te desapegas de ella, comienzas a experimentar la vida desde un lugar más profundo y sereno. Esto es lo que Jesús quiso decir en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Despertar es entrar en esa luz, ver con claridad, moverse más allá del miedo y vivir en sintonía con algo superior al ego. Esto no se trata de volverse perfecto, sino de volverse real. Se trata de vivir con conciencia, presencia y autenticidad. Los antiguos patrones de autocrítica, ansiedad y limitación empiezan a disolverse porque ya no crees en ellos. La mente sigue generando pensamientos, pero ya no eres su prisionero. Empiezas a actuar no desde el miedo, sino desde la claridad. Dejas de buscar validación porque comprendes que tu valor es inherente, inquebrantable y divino.
Esto es a lo que siempre ha apuntado la espiritualidad, no al escape, sino a la trascendencia. A medida que esta conciencia crece, la vida comienza a fluir de manera diferente. Las sincronicidades se intensifican, el peso del pasado se aligera, las decisiones se vuelven más claras, ya que ya no se toman desde el miedo, sino desde la intuición y la confianza. Comienzas a ver la mano del universo en todo, guiando, moldeando y alineando. La Biblia lo refleja en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando entras en ese estado de confianza y entrega, la lucha se disuelve. La vida se vuelve una cocreación y no una batalla. Pero el despertar no es el final, es el comienzo. Cuanto más te expandes, más descubres. Cuanto más profundizas, más te das cuenta de cuán vasta es la verdad. Y así, el viaje continúa, no como una lucha, sino como un despliegue, una revelación, un regreso al self que siempre ha estado allí, esperando ser recordado. Ahora que entiendes que tus pensamientos no te pertenecen realmente, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Seguirás permitiendo que el ego dicte tu realidad o darás el primer paso hacia la libertad espiritual y psicológica? Despertar no consiste en silenciar la mente, sino en verla tal como es. En el momento en que te desapegas de la voz en tu cabeza, comienzas a acercarte a tu verdadero yo, esa parte de ti que es eterna, inquebrantable y profundamente conectada con el universo. Pero dime, ¿alguna vez te has sorprendido creyendo en un pensamiento que en retrospectiva te diste cuenta que no era cierto? Quizá un miedo, una inseguridad o una creencia limitante. Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia podría ayudar a alguien más en su camino. Y si este video te ayudó a ver las cosas de manera diferente, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas otra lección poderosa como esta. El viaje del autodescubrimiento no se detiene aquí. Mira el siguiente video en tu pantalla ahora, porque lo que estás a punto de aprender llevará tu comprensión aún más profundo. Esto es Mente y Alma, nos vemos en el próximo video.